El sermón de hoy se llama Debemos tener paciencia para esperar. Today's sermon is we should have patience to wait. Y vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. Dios no quiere gente impaciente. He doesn't want impatient people. Bienaventurados los que confían en Jehová. Blessed are those who trust in the Lord. Agradecido por Dios. Agradecido a Dios por todo. Thankful to God for everything. Durante la noche de adoración que tuvimos recientemente, While the worship night, yo dije que había dejado de pedirle a Dios paciencia. I said that I stopped asking God for patience. Porque cuando le pedí paciencia a Dios, las veces que le pedí paciencia a Dios, Because the many times when I asked God for patience, siempre me puso en momentos dificultosos He gave me a lot of difficult times para hacerme tener paciencia. to make me be patient. Me hizo pasar por dificultades que yo no quería pasar He made me go through difficulties that I didn't want to go through. para que yo tuviera paciencia. So I learned how to be patient. E inclusive, Inclusive, una señora en Walmart una vez a lady in Walmart me once time, siguió insultándome por todo Walmart he started insulting me through the whole y yo store. tuve que tener paciencia. And I needed to be patient. O sea que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Therefore, when we ask God for something, tenemos que estar preparados we need to be prepared para cómo Dios for how God, va a darnos a nosotros lo que le pedimos. how He's going to give us what we want to. Porque no siempre Dios nos da las cosas así, Not all the time He gives us sino que the nos things pone that a we want. trabajar He para makes us recibir work. lo que pedimos. He makes a work to receive what we're asking Por for. ejemplo, cuando le pedimos al Señor sabiduría, For example, when we ask Him for wisdom, no es que de repente tú vas a leer algo y it's not vas a that pensar. suddenly you're going to know. Tú le pides a Dios sabiduría en el trabajo, por ejemplo, You ask God for wisdom, for example, at y viene el work, jefe tuyo donde ti te dice, mira, te tengo este trabajo. and your boss come to you and show you a Quiero task. que lo leas bien I want you to read this task carefully, y quiero que me traigas respuestas and I want you to bring me answers. de cómo podemos implementar esto. How we implement this, Y lo quiero para mañana. and I want it for tomorrow. Y te dan un libro de 30 páginas. And I give you a 30-page book. Entonces tú tienes que tener sabiduría. ¿Cómo tú vas a hacer esto? So you have to have wisdom. How are you going to accomplish ¿Lo that? vas a hacer solo? Are you going to do it on your ¿Vas a own? buscar otro compañero de trabajo para que te Are ayude? you going to be Si getting tú homework to supervisas help gente, you? tú vas a usar la gente que Dios te da para que supervisar eso. If you're a supervisor, you're going to get your subordinates Y to help después you que tú le accomplish traes, it, le traes eso a tu jefe, and then you bring it to your boss. tú tienes que hablarle con sabiduría a tu jefe. You need to speak with what wisdom when you speak to your boss, Porque tú no sabes cuál es el resultado de eso. because you don't know the result of that. Creo que he hablado de esto anteriormente, pero una I vez think al we've spoken about this jefe mío le before. entregaron un trabajo que tenía que hacer. Once the El time I had a work to do, vicepresidente se lo entregó a él, que era el director. and the president gave it to him, the Él me lo director, entregó a mí. and the director passed it on to me. Y me dice, And he said to me, tengo que entregarle esto al jefe en, creo que era como un mes. how many days? Yo empecé a trabajar en eso. He gave me the work for me to start working, Y lo and then he terminé needed to antes give del it back mes. to the director. Se lo mando por correo electrónico. I sent it back to him through via email. Como a los 6 meses, About 6 months later, viene corriendo donde mí. he come back to me. Que dónde están los papeles, que yo nunca se los mandé. Digo, That were the paperwork that I never sent it to him. un momentito. I said, wait a Yo sí minute. te lo mandé. I did email it to you. Entonces, me dice, no, yo le dije al jefe que tú nunca me lo mandaste y por eso no se hizo. I told the boss that you never sent it to me. Ok. I said, okay. Me senté en el escritorio I sat at my desk porque tenía que saber, tenía sabiduría cómo yo iba a contestarle. because I needed to think how I was going to respond to him. Pero yo dije, And I said to ya él myself, me ha hecho esto dos o tres veces. he has done this multiple times. Yo creo que yo tengo que empezar, porque si no yo voy a perder mi trabajo y él se va a quedar con el de él. I think I'm going to lose my job and he's going to keep Porque yo voy a perder mi his trabajo por irresponsable. for being irresponsible. Yo lo que hice fue que busqué el email que yo le había mandado hace 6 meses I looked for the email that I sent 6 months y no ago. solo se lo mandé a él, también se lo mandé al vicepresidente. I also sent it not Porque only eso to tiene him la but to the fecha vice de cuando yo se president lo mandé. because the email has the documentation of the email.
como a los 10 minutos, porque él sale corriendo para la oficina del jefe. A few minutes later, went back to the boss office. Y cuando regresó me pasó por el lado con la cara como que me quería matar, pero When he passed by me, he looked angry at me. lamentablemente yo no podía seguir arriesgando mi trabajo. Unfortunately, I couldn't be risking my job. O sea que yo creo que ustedes entienden más o menos lo que yo les quiero decir. I think you understand Que more or tenemos que less tener what I'm sabiduría en trying cómo to hacer say. las cosas. We Muchas de have las to have veces wisdom to see what que él hacía algo y que yo le hacía algo a él y él no, yo me quedaba callado. Many times Pero ya yo he estaba would speak viendo to me que and ya I mi, keep silent. mi trabajo estaba en riesgo. But I was seeing that my job was at risk. Porque si él me echa la culpa a mí de lo If que he blamed sucedió, me for supone what él, happened, y it no was va y le his dice al fault. jefe que fui yo. And then he told his boss that it was Entonces, me. ok. Pero yo tenía que usar sabiduría en ese momento. So I needed to have wisdom to Fíjense, el respond. Señor oye nuestras peticiones So he hears our petitions. y responde de manera que no nos imaginamos a veces. He responds to us in the things that we can Pero su imagine. respuesta Right? His answers, siempre nos lleva a nosotros he always take us a obtener to obtain lo que ya le pedimos. what we already asked for. Siempre. Always. Sea porque tengamos que trabajarlo, Regardless, because we need to sea work on porque Él de it. repente nos dé una respuesta. Even if we suddenly Pero give por us ejemplo, an con la cuestión de answer, la paciencia, like in reference to siempre nos patience, pone a trabajar para aprender a tener paciencia. Nos pone en situaciones he put a situation to make us donde work. nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. So we learn to ¿Y have cómo patience. podemos aprender a tener paciencia? How can we learn to have patience? Pensar Thinking. antes de contestar. Think before you speak. Sabiduría de cuándo contestamos How we y cómo answer. contestamos cuando estamos en situaciones difíciles. How do we answer when we're in difficult Vamos al primer situation? punto. Porque Dios no quiere gente impaciente. Because God doesn't want Dios no quiere impatient gente como people. yo. People like me, like us. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová Psalm 41, I waited patiently for the y se Lord, inclinó a mí y oyó mi clamor. and he inclined to me and heard my cry. Fíjense, David habla de paciencia en varios salmos. Este no es el único que él habla de paciencia. The Bible talks about patience in a lot of different songs. Pero aquí David dice que esperó pacientemente por Jehová. But David says in here, I waited patiently Y for encontré Jehovah. interesante que Jehová se inclinó. And I found it interesting a that David para Jehovah oír su inclined clamor. to David to O hear sea, his cry. Jehová se acercó más a David. Meaning Como that quien dice, Jehovah te estoy got poniendo closer atención. to David, like, Estoy I'm paying oyendo lo que tú me attention estás to you. diciendo. I'm paying Háblame, attention. que yo te oigo. Talk to me that I can hear you. Él oyó la aflicción de David He heard David's y se affliction, acercó más a él. and he get closer to him. Y cuando Dios se acerca a nosotros en When una God forma came así, near to us in that way, es porque sabemos it's because we all know que tenemos un Dios that we have a God, que tiene una relación personal con that nosotros he has a personal relationship with ¿verdad? us, right? y le pone atención a las cosas que nosotros le pedimos. And he pay attention to En our ese momento él petitions. estaba poniendo atención a lo que David le estaba In pidiendo. that moment, he was paying attention to what David was Él quería asking que him. David supiera que él lo estaba escuchando He wanted that David know y que that he estaba was pendiente listening de lo to que him, David le estaba pidiendo, and that he was alert with what David que was estaba asking him. pendiente de los sufrimientos de David, porque He was- David le estaba pidiendo paciencia porque estaba sufriendo en ese momento. But David was asking him for patience because he was suffering at that moment. Muchos de nosotros, Many of us, incluyendo yo, including myself, no sabemos esperar pacientemente. we cannot wait patiently. Y aunque el Señor nos oye, Even God listens to us cuando no somos pacientes, when we are not patient. Él no se acerca a nosotros de la forma que se acercó a David. He doesn't get us near us the way that he inclined his ear to Cuando Él David. sabe que no tenemos paciencia, When he knows that we have no Él patience, simplemente nos pone situaciones he just simply puts situations in front of para que us. tengamos que esperar la respuesta. So we have to wait for his answer. Cuando venimos al Señor When we comes to en God desesperación, ¿verdad? in desperation, Y esperamos que en un instante Él nos dé la respuesta, and we waited that and instantly he gave esas us an peticiones answer. a veces se toman tiempo. Those petitions usually takes Porque Él time sabe nuestras necesidades. because he knows our Y Él needs. sabe cuándo va a responder. He knows when he's going to respond to us. Mas David hizo su clamor But David did he was sabiendo que shouting tenía at que God, tener paciencia. knowing that he needed to be patient Porque Jehová contesta en su tiempo, no en el nuestro. because he answered on his timing, not El Salmo ours. 42 dice, Psalm 40 verse 2 y me says, hizo sacar del pozo de la desesperación, he also brought me out of the del lodo horrible pit, cenagoso, out of the miry clay, puso mis pies sobre peña and set my feet upon a y rock, enderezó mis pasos. and established my steps. Miren todo lo que hizo Jehová por David. Look, everything that Jehovah did for David, Pero lo hizo después que él esperó pacientemente por su respuesta. but he did it after they wait patiently for his answer.
Cuando Jehová ve nuestra paciencia, When God sees our patience, sabe que nosotros and He knows tenemos fe en Él that we have faith y in que Him, Él nos va a contestar en su tiempo. and that He's going to answer us in His time. Cuando Jehová ve nuestra paciencia, When Jehovah sees our patience, Él nos saca de la He desesperación. takes us out of the desperation mode that we are. Él sacó a David Amen. de la desesperación. He took David out of his Y desperation. mire lo que dice aquí, ¿verdad? See what He says here. Lo sacó del lago cenagoso. He took it out of the miry clay. O sea, que Él lo sacó de un lodazal. He took it out of the mud. Él lo sacó de un pantano. He De un took it out. pantano. He took it out of the mire. Señores, cuando eso quiere decir That means que los problemas que tenía David no eran you've pequeños. seen that the problem that David had Eran was not small. problemas grandes, lo que él It was a estaba big sufriendo. problem that he was suffering. Más, However, Dios pacientemente lo sacó patiently God de pulled ese him out of pantano the que él mud estaba, and the mire. de ese that he lodazal was. de problemas que él estaba, He was in the mud de ese full of lodazal de problems. sufrimiento que él estaba. Dios lo sacó. The mud of suffering that he was, Cuando he pulled him nosotros out. When us Traemos nuestras dificultades bring our a Dios. difficulties to No God, importa lo grande que sean. regardless of how big they Si somos pacientes are, if we are patient en esperar, and in waiting, vamos a ver a Dios obrar we're going to see de God manera works. que quizás nosotros no nos demos cuenta. In a way that maybe we'll not even realize. Hay situaciones que nosotros no creemos que nunca vamos a salir de There are eso. situations that we think Pero we'll nosotros never get tenemos out of el it. Dios de lo imposible. But we had a God that Y does el the Dios de lo impossible imposible puede possible. hacer todo posible. The God of impossible could do everything possible. Si es que es fácil, es difícil esperar cuando estamos pasando por It is dificultades. very hard to wait when we're going through difficult Pero si situations. esperamos But if we wait, a que Dios obre, as God works, Él resuelve nuestras situaciones He will resolve every y veremos su situation. mano sobre todo lo que está en nuestras vidas. And He will see His hands upon everything that is difficult. En el in our Salmos life 43 right now. dice esto: Psalm 40 verse puso 3. luego en mi boca cántico nuevo, He has put a new song in alabanza my a mouth. nuestro Dios. Praise to our Verán God. esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Many will see it and fear, will trust in the Después Lord. que Él le Hallelujah. contestó After He answered him, a David lo que le tenía que to contestar, David what he needed to answer oigan lo que him. hizo. Look Le what he puso un said. cántico nuevo, He put a new song in his mouth. una alabanza a A new Dios, praise to God. al que lo sacó del The lodazal. one that pulled him out of the pit. Amen. Ahora Él le cantaba una alabanza, un cántico So now nuevo. he had a new song, a new praise in his mouth to God. Gloria a Dios. Señores, la palabra lodo, cuando usted habla de The word mud, es un lodazal donde ya usted no encuentra cómo cruzar, suponer la calle, is usted very no muddy. encuentra You qué can't even hacer. cross the street. Y así son los pecados de nosotros, ¿verdad? That sometimes there's A veces one tenemos of unos those things are. pecados tan grandes We have que sometimes creemos so que no many big podemos things sobrepasarlos. that we think we cannot overcome them. Pero Dios nos perdona cuando venimos God a Él forgive arrepentidos. us. Amén. Un lodazal son las dificultades que nos caen sobre los hombros, And mud is all the que nosotros no difficulties sabemos come qué upon hacer us, con ellas, but we don't know how to handle it. pero las ponemos en las manos de Dios. But we bring it to God. Lo we ponemos put it al in pie His de la hands. cruz. We put it at the feet Y of cuando the la ponemos cross. al pie de la cruz, ya esos problemas no son nuestros. And when we put it at the feet of the cross, they are not ours Entonces anymore. sucede como sucedió cuando Él Then it partió el mar happens when He departed para que el the pueblo de sea. Dios cruzara en tierra seca. So the people of God walk Se on va al dry lodazal y land. podemos cruzar And then we could al otro cross lado, the dry dejando land and los the other problemas side. atrás And we put y the ver people solo behind adelante us. lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. And we could see forward Eso es what lo que God tenemos has que for buscar. us. That's what we have Eso es to lo look que Dios for. quiere que That's nosotros what God wants busquemos. us to look for. Entonces, este cántico nuevo que Dios le dio a Jehová, So a this new David, song that God gave to David, era para que él alabara al Señor. for him to praise Era God, para que él le cantara al for him Señor. to sing to Era God, para que él se and gozara for him con el to Señor. rejoice in the Lord, Porque ya todos sus problemas estaban resueltos. because all of his problems were already resolved. Tenemos que aprender a alabar al Señor. We need to learn to praise Porque God. no hay nada There's nothing que nos suceda that happens que Dios no to lo us sepa. that God doesn't know. Y en su tiempo tendremos una And solución in his favor, he will bring a solution para cada una de nuestras to each aflicciones. one of our afflictions. Algunas veces las respuestas son favorables, como él hizo con David. Sometimes the answers are favorable, Pero hay veces que la respuesta que Dios nos da but there's sometimes the, No son las que the esperábamos. answers is not that we're waiting no son for. las respuestas que nosotros creíamos favorables, It's not the answer that we think sino son were favorable respuestas for us, but que en the el momento answers nosotros las vemos como que son
no son favorables para nosotros. that we see in that moment, they're not in our Pero favor. Dios siempre nos da a nosotros lo que necesitamos, But no God lo que always gives us queremos. what we need, not what we want. Y cuando Él nos da una respuesta And when He gives us que an no es la que answer queríamos, that is not what we wanted, tenemos que decir, we have to say, algo hay detrás de esto, something's que behind Dios me this, está dando esto that God en is vez de lo giving que me yo le this pedí. instead of what I asked Y for. con el tiempo nosotros vemos And, la obra de Dios. and as time passes, we'll see the work of God. Así es que vamos al segundo punto. Bienaventurados los que confían en Jehová. Blessed are those who trust in the Lord. El Salmo 40, versículos 4 y 5 dice esto. Psalm 4, verse 4 and 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Blessed is the man who makes the Lord his trust, y no mira a los soberbios, and does not respect the ni a los proud, que se desvían tras la mentira. nor such as turns Has aside aumentado, from life. Jehová mi Dios, tus maravillas. Next. Many of my God are your wonderful works. Y tus pensamientos para con nosotros. Are your thoughts towards us? No es posible contarlos ante ti. Cannot be recounted in Si yo anunciare y hablare de ellos, If I will declare and speak of no them, pueden ser enumerados. they're more than I can number. Señores, hay veces que nosotros Yes. no podemos contar las cosas que nos están pasando, Sometimes we can even count the things that we're de going tan through difícil que son. because they are so difficult. Pero Dios lo sabe todo. But God knows it all. Y David confiaba completamente en el Señor. And David trusted God No le completely, importaba lo que nadie pensara, regardless what people no le think, importaba lo que nadie dijera. regardless what people David say. fue un hombre bien buenaventurado David was a por blessed su fe en man Dios, because of his faith in God. aún en los momentos difíciles. Even in this Y nosotros somos situation. bienaventurados So we are blessed porque la palabra dice because the que word of cuando God somos says, débiles, because when we Él nos hace fuertes. He make us strong. Los que Hallelujah. confían en Jehová no se desvían de su camino. The one that trusts in God No don't importa lo detour que from esté his way, sucediendo. regardless what's going on. Porque no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Doesn't matter what's going around us. Ni que estemos enfermos de muerte podemos alejarnos del Señor. If we're having a final Porque ill, ¿qué nos espera a nosotros what is it waiting for si us? nos alejamos del Señor cuando estamos en una cama de muerte? Ya? If we turn our back and we're in the dead bed, Lo que nos espera es el infierno. what is waiting Pero for si us aún now? en la cama de muerte But even though in the death of bed, confiamos en el Señor, we trust God. sabemos que si es nuestro tiempo, We know if it is our time, vamos a pasar una eternidad con Él en su trono. we're going to spend eternal life with Y Him eso es in lo que His tenemos throne. que And that's eso, what we en have to eso era que remember. confiaba David. That's what David was trusting. Ninguna aflicción externa Non-eternal podía affliction impedir can impede que David fuera llamado bienaventurado por Dios. that David was called blessed man by God. Y así tiene que ser con nosotros. And that has to be with Dios us. es grande y poderoso, God is mighty que and tiene mente powerful. para solucionar los problemas del mundo He had the mind y to tener resolve all atención the world's personal problem situation. para cada uno de nosotros. And He has a personal time to En nuestras resolve our pequeñas problem as mentes well. no No. caben los grandes pensamientos de Dios, In our finite mind, God's ni sus thought soluciones cannot be para out, nosotros. and His solution cannot even Las be cosas que Dios hace por nosotros son maravillosas. The thing that God does with our marvelous. Las cosas que Dios hace The thing that God does por nosotros for us. no pueden ser contadas, They cannot be porque recounted. Dios trabaja diariamente Because en He's la vida de daily sus working in hijos. our life, in our children. Y muchas veces no sabemos And many times que Él we está don't know obrando, that He's working porque Dios trabaja en lo invisible, because God works al in the igual que lo invisible visible. as well as in the visible. Y Dios está pendiente de cada alma que es de Él. And He's the y Lord cada of every corazón soul que that le belongs to pertenece. Him. And each heart that belongs to Him. Bienaventurados los que ponen su confianza en Él Blessed are the men that trust in God en todos los momentos. in all the time. Sean momentos de aflicción Time of o sean affliction momentos de gozo. or time of joy. El Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Sacrifice and offering you didn't Has abierto desire. mis oídos. My ears you have opened. Holocausto y expiación no has demandado. Burnt offering, sin offering you did Jehová not no le pidió require. sacrificios a David. God did not sacrifice to David. Para darle aliento, Él no le pidió sacrificios To de la comfort aflicción. him, He did not ask him burnt offering. Jehová no, solo oyó el clamor de David Jehovah used the word He shouted, su lamento. his cry from his heart por lo que estaba sucediendo en su vida. for what was going on in Y David's Dios life. le respondió. And God replied to him. Dios le abrió los oídos a David para que no solo oyera, God, David opened his pero, eyes to him pero era para que pudiera entender so he could que understand Dios estaba en él that God was y in que him. Dios no lo abandonaba. And God did not forsake Dios no le him. pidió nada a David, ni sacrificios,
God didn't ask him any ni burnt ofrendas, offering, ni holocaustos para expiar no sus burnt pecados. offering or sin sacrifice for him. Los sacrificios The sacrifice, requerían ofrendas hechas con sangre. the sacrifice that he wanted done Las with ofrendas se blood. hacen The para burnt demostrar offering, el agradecimiento a Dios. the burnt offering that they used to do Dios to no show demandó God's holocausto gratefulness. porque no quería ofrendas de consagración de él, para él. God didn't want burnt offering from Tampoco le David. pidió ofrendas de expiación He didn't ask a sin para limpiar los offering pecados. to cleanse the sins. Dios le quitó la aflicción a David He took away David's y le affliction dio paz and gave him peace como un regalo as a gift del Altísimo. of his holy Eso fue name. lo que Dios hizo. That's Un what God regalo did. del Altísimo. His gift Hay of the tiempo en que los holy judíos God. tenían que ofrendar, The Jewish people needed to tenían bring que burnt offering. traer holocaustos para expiación de sus pecados. They needed to bring burnt offering Pero aquí for Dios no pidió expiation nada of de their eso. sin. But for sin, he did not require. Simplemente He just le simply resolvió las aflicciones, los resolved his sufrimientos que affliction and David suffering tenía. that David had. Y a Dios le agradó And God was pleased. la obediencia de David David's en obedience esperar pacientemente in waiting con patiently fe with faith de que Jehová le daría la solución. that Jehovah will give the solution. Nosotros tenemos que aprender eso. We need to learn that from David. Porque a Dios le agrada Because God is pleased cuando nosotros, when us, pasando por dificultades, going through situation, pasando por tribulaciones, going through tribulation, pasando por dolores, going through pain, pasando por sufrimientos, going through sufferings, con paciencia esperamos waiting patiently que Él obre that He will work en esta situación. in that situation. Ese es el Dios que nosotros tenemos. That's our God. That's the God that Si we es que love. aprendamos a tener fe y obediencia, Let's learn to be todo obedient con in Dios. everything with God. confiemos en que Jehová tiene el control Trust that God is in y que nos control. responderá a su tiempo. And He will respond to us in His Vamos al time. tercer punto. Agradecido de Dios por todo. Thankful to God for everything. Salmos 46, 47 y 8 dice esto. Entonces dije, Then I said, he aquí vengo. Behold, I En el come. rollo del libro está escrito de mí. In the scroll of the book it is El written hacer of tu me. voluntad, Dios mío, I delight to do your me ha will. agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Oh my God, and your will is within my heart. Otra cosa que me llamó la atención Other thing that called my es attention que David dice, that David said, en el rollo del libro está escrito de mí. in the scroll is written of En el me. libro de la vida In the están scroll of nuestros life nombres. are our names. Si tú no eres de Dios, If you don't know God, si tú no te has arrepentido de tus pecados, if you not have si tú repented no of te has your sins, entregado a Cristo, if you have not surrendered tu nombre yourself no to está en God, ese libro. your name is not in the book of life. Pero dice David, en el rollo del libro está escrito de mí. He said, in the scroll of the book of life, my name is within. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. To do your will is pleasant to me. En el rollo del libro está escrito que David vendría In the del scroll Mesías book también. of life, he was talking about Jesus the Y Messiah. David podía decir eso de sí mismo. And he could say that about himself. Pero él no se puede comparar con Jesús el Mesías que vino al mundo a traer salvación. But he couldn't compare himself to Jesus the Messiah that came to bring David vivía su salvation to vida the world. haciendo la voluntad de Dios. David was living his life doing Y esto le daba the mucho agrado a obedience to David. God, the will to God. Porque él sabía David que knew, él estaba agradando a Dios David knew that he was con su pleasing forma de God vivir, with his lifestyle, con su forma de hablar, with the way he speaks, con su forma de manejar sus cosas. with the way he's managing his life. David era un hombre obediente a la ley de Dios. He was very obedient to the law Y of de esa God, manera vivía su vida. and that's how he was living his life. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. The word of God said that David was a man after God's heart. Y como creyente, As believers, nosotros queremos we want que Dios hable de la misma forma de that nosotros. God talk the same as he did about Que David, nosotros seamos personas, that we are people que Dios vea that God can see, que nosotros somos hombres y mujeres that we're women and con el men corazón de Dios. after God's Eso es lo que heart. nosotros queremos ser. That God, that's what we should be. Si es que vamos a tratar siempre de que otros vean Let's try that others que can la see palabra de Dios vive en nosotros, en that the nuestros word of God is corazones. living in our hearts. ¿Y cómo demostramos eso? De la forma que vivimos nuestras vidas, And how do we show de la that? forma que caminamos,
We show it through our de la forma lifestyle, que nosotros manejamos nuestras vidas, the way that we manage our de la lives, forma que nosotros hablamos con las otras personas, the way that we talk to others, de la forma que demostramos el amor de Cristo the way that we show Jesus' love to con otras others. personas. El Salmo 49 dice, he anunciado justicia en grande congregación. For I had complained the good news of the righteousness He in the aquí. great assembly. No refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Indeed, I did not restrain my lips. La gran congregación que habla David aquí es el pueblo de Dios, The great assembly that they talks about is God's people. en el cual David había glorificado a Dios públicamente. And he has glorified God in public. David cantaba alabanzas de Dios en medio del pueblo. He was singing to the God in the middle of the No people. refrenaba sus labios para glorificar a Jehová He públicamente. didn't restrain his lips. He will praise God among the nations. Mira lo que dice David aquí en el segundo de Samuel 6, 14 y 15. Dice, y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová. And then David danced before the Lord with all his might. Y estaba David vestido con un éfod de lino. And David was wearing a linen ephod. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. So David and all the house of Israel brought the ark Oiga, of the David. Lord with shouting with the sound of the trumpet. David, el rey de Israel y de Judá, They, the king of Israel, danzaba and the con king toda of su Judah, fuerza he would dance with all his delante might de Jehová, before God's presence, en la calle, in the street, sin vergüenza, without shame, sin temor, without fear, sin miedo without de lo que fear, la gente pensaba, what people might say. mientras llevaban el arca a la tienda donde el arca iba a estar As they were situada. taking the ark where it was be situated, inclusive. Mical, la esposa de él, que estaba mirando desde la ventana, Michal, his wife, they're looking through the estaba window. avergonzada She was ashamed de que David estaba en la calle that he was on the street danzando dancing, y alabando al Señor públicamente, praising God, porque él era el rey. because he was the Y eso king. es una cosa que ella la veía como una cosa mundana, And she saw it como as una something cosa de la mundane. gente pobre, de aquel que estaba bajo el rey. She saw it as people that Pero were poor, David, el beloved. rey mismo, But David himself, estaba danzando en la was dancing in calle, the street. estaba gozándose con Dios, He was estaba rejoicing in cantándole God. a Dios. He was singing to God. Señores, no podemos tener vergüenza. We should not be Tenemos que ashamed. adorar a Dios públicamente. We need to worship Tenemos God. que alabarlo We need públicamente. to praise Him No importa publicly. quién no le guste. Regardless who No doesn't importa like, quién se ofenda. doesn't Ni matter importa who quién gets se ponga offended. bravo. Regardless who gets Porque mad. tenemos un Dios todopoderoso. Because we got Almighty God, Y si hallelujah. nosotros no le demostramos a las otras If we personas don't show others al Dios que nosotros the le God that servimos, we serve, ¿cómo hallelujah, podemos esperar que la gente del mundo se arrepienta? how can we wait for the people from the world repent? Si somos, como yo digo, agentes secretos If you're a secret agent, de la cristiandad. if you're a Christian secret agent, Nosotros no podemos ser agentes secretos we cannot be. si queremos ser testigos públicos. If you want to testify to God, we cannot secret agent. We need to pronounce His name wherever we go. Nosotros somos soldados de Dios We're soldiers y of tenemos que Christ, actuar como soldados de and Dios. we should act as such. Si es que vemos aquí que David no le importó ni que la esposa ni que nadie se ofendiera. David didn't care that his wife and anyone get offended with his dancing before the Lord. Ahí David hizo en la tienda del arca. David hizo ofrecimientos de paz y sacrificio de holocausto a Jehová. He offered burnt offering and sins of offerings to Por eso ya God. después que pasó el tiempo y David ya había recibido lo que Dios tenía para That él. was after the time when he El Salmo received 40:10 what God dice has esto. for us. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Miren again. I had not hidden your righteousness within my heart. He publicado tu fidelidad y tu salvación. I had declared your faithfulness and your salvation. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande I asamblea. had not concealed your loving kindness and your truth from the great assembly. David no era un alabador de Dios escondido. He was not a secret. La justicia de patient Dios of era God. evidente en todo lo que David hacía. The justice of God was evident in his Las life. palabras de David The word of David, eran representantes de Dios en su corazón, they were representation of his al igual heart, que en sus acciones. as well as his actions. David proclamaba públicamente a Jehová, David was proclaiming God al igual que las palabras de la ley. as well as the Si es que law of nosotros God. como creyentes Also as también believers, tenemos la responsabilidad we had a responsibility de proclamar el Evangelio de Jesús to proclaim the Jesus públicamente gospel publicly
Aunque a veces tengamos temor de mantenerlas a las escondidas. Even though sometimes we fear and we Oiga lo que keep dice it aquí. concealed. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. I did not conceal your justice He in my publicado heart. tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande I asamblea. have declared your faithfulness and your salvation. I have O not sea, que él era concealed your público loving en kindness todo lo que se in trataba the con great Dios. assembly. Cuando predicamos la palabra de Dios sin temor, When we preach the word of God without fear, agradamos a Dios. we please God. Porque esto demuestra nuestra determinación Because this shows our agradarlo, determination to please de Him, ser to obediente, be y obedient. también vemos crecimiento And we also see en nuestra growth fe. in our Porque faith. cuando somos valientes con las Because- cosas de Dios, But because we're not courageous vemos about God's things, crecimiento en nuestra fe. we see growth in our faith. David publicó la fidelidad de Dios con él. They publicized his todo el pueblo de fidelity with Israel. God and all the nation of Israel. ¿Por qué? Por su obediencia a la ley. Because of his obedience to the law of También God. habló de la salvación, He also talked about que salvation viene a través de la obediencia a Dios that comes through the obedience to God y a través de su palabra. and through his word. David habló públicamente de la misericordia que Dios había tenido con él. David talked publicly about the mercy that Por eso God yo, had de with aquí him. arriba, hay muchas personas que dicen, There's many people that says, hay pastores que dicen esto. the pastors that says this. En las cosas personales tú no tienes que hablar de arriba, porque eso no, tú lo que tienes que predicar la palabra. You see, you don't talk about your personal thing, you only preach the word of God. Señores, nosotros somos testigos So we are witnesses de nuestros sufrimientos, of our de suffering, nuestras aflicciones, of our de affliction, nuestras tribulaciones, of our y tribulations, cómo Dios obra en nosotros. and how God works Si in us. nosotros de aquí del podio Here from no the podemos pulpit, decir we cannot say lo que Dios ha hecho en nosotros, what God has done. ¿qué for us. testigos somos? So what kind of witness ¿Qué are estamos we? atestiguando? What are we witnessing? Nosotros tenemos que ser los primeros testigos. We have to be the first Eso es lo witness. que David se está haciendo. That what God is, that's what David era David is testigo doing. delante de su pueblo. David was a witness de lo before que Dios the nation estaba of Israel, haciendo. of God was doing in his life. David había pecado contra Dios David has sinned against God cuando él tomó a Besabé por mujer, when he took Jezebel as his wife. cuando Besabé era la esposa de Urías. When Jezebel was Uriah's wife. David mandó a matar a Urías para poderse quedar con Besabé y no se supiera que ella estaba embarazada de él. David given order to kill Uzziah, so now we will know that she was pregnant. David fue un gran pecador, David was a big sinner, pero David se arrepintió but he repented. y Dios le hizo pagar una culpa bastante fuerte por lo que hizo. And he paid the consequences of his sin. Pero después que él pagó su culpa, But after he paid for his fue un guilt, hombre que siguió a Dios confiablemente, he continued con following mucha God fe, con mucha with obediencia. a lot of faith and Y obedience. por eso es que vemos todas estas cosas de David. And that's what we could read today. Todo all esto these things sucedió about David. después de que él había pecado contra Dios. All things happen after he has sinned against God. Nosotros hemos sido liberados de yugos We're y cadenas. being set free from the chains. Y lo menos que podemos nosotros hacer And the least that we can es do dar testimonio is to give de testimony cómo Dios nos liberó of how God set us y free cómo nos ha dado una nueva vida and how he has given y us una new nueva life, esperanza. a new hope. David es un ejemplo David is de an cómo example debemos de hablar, of how we should speak, oigan bien, de la misericordia de Dios how we should speak about de the su mercy verdad of God and his truth públicamente publicly y de nuestra nueva esperanza. and our new hope. Vamos a cerrar con esto. Let's close with El this. Salmo 40:11 dice esto: Jehová no retengas de mí tus misericordias, Do not withhold your tender mercy from me. tu misericordia y tu verdad me Oh, guardan Lord. siempre. Let your loving kindness and truth continually preserve Oiga, me. él no quiere que Dios retenga su misericordia para él. David doesn't want God to withhold his mercy for him. Entonces David le dice luego And David said again, que la misericordia de Dios y su verdad that your mercy and your lo truth guarden a él para siempre. to preserve him forever. Muchas veces en oración Many times in yo le prayer, pido a Dios I ask God y le doy gracias and I give him thanks por su misericordia, for his mercy. porque él me sacó a mí de un lodazal. He took me out of the mud. Él me sacó del lodazal donde yo me encontraba. He took me out of the pot that Era un mundo the de pit that I pecado. was in a world Era un of mundo de sin, alcohol. in an alcohol world. Y estoy seguro And I'm sure que todos aquí that all of us here tenemos que today darle gracias a Dios
had to give thanks por to la God misericordia que Él tiene con nosotros, for His mercy that He has, por la paciencia que Él tiene con for nosotros, the patience that He has, en esperar que nosotros in waiting for estemos us, listos para arrepentir. in waiting for us to be ready. Hay personas que Dios espera y nunca llegan, There's many people that can wait for them and never come. pero Dios sabe quiénes lo van a rechazar. But God knows who are going to reject them. Dios sabe quiénes nunca se van a arrepentir. God knows who those are Y never Dios gonna sabe repent. quiénes van a parar en el infierno por eso. And God knows the one going to end up in Pero hell también because Él of sabe that. But He also knows Que hay personas que necesitan tiempo para there are arrepentirse. persons that need time to repent. Y Él le da tiempo. And He gives them time. Todos aquí debemos de darle gracias a Dios All of us here today should give thanks que to a God. pesar de nuestros pecados, That despite our sins, hoy a través de Jesús today through Jesus, tenemos redención we have redemption y salvación and salvation por la gracia y misericordia by de the Dios. grace and mercy Es of que vamos a God. darle gracias a Dios siempre por su Let's give presencia en God nuestras thanks for His vidas, presence in our life. porque su presencia nos da aliento en los momentos difíciles. Because His presence gives us confidence. Vamos a darle gracias a Dios por su Espíritu Santo Let's give thanks to God for que the vive en Holy Spirit nosotros that lives y inside nos of us fortalece and strengthens cuando us estamos tristes y when we're sad afligidos. and we're afflicted. Vamos a darle gracias a Dios Let's give Him thanks porque nos da gozo because He gives us joy en medio de las in tormentas. the middle of the storm. Nunca perdamos el gozo We could never lose our joy porque lo que nos sucede en este mundo for what's going on in this world. no puede más que el Dios tan grande que nosotros tenemos. It cannot overcome God. Lo que nos sucede en este mundo What happened in this no es world más poderoso que el Dios que nosotros tenemos. is no more powerful than the God that Y we Dios have. nos restaura And He restores cuando us estamos débiles when we're weak, y nos fortalece. and He strengthens us. El amor de Dios es más grande que todo. God's love is Y bigger than por el anything amor. else, and because of His love, Oiga bien, por el amor que Él tiene con nosotros, because of the love He has for us, Él nos ha dado a nosotros He has given us la esperanza the hope de una vida eterna. of an eternal life. Vamos a orar. Let's all pray together.